Bruxela. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades que producen predominantemente diarrea. El objetivo de la clase es que reconozcan los principales agentes etiológicos que producen infecciones intestinales, que comprendan los mecanismos fisiopatológicos, que identifiquen signos clínicos clave y criterios diagnósticos, que propongan un tratamiento adecuado y revisar medidas de prevención individuales y colectivas. Las infecciones intestinales son extremadamente comunes a nivel mundial. Su etiología puede ser variada, puede ser bacterias, pueden ser virus o también pueden ser parásitos. La mayoría van a ser transmitidas por alimentos o por agua contaminada y la causa va a variar según la región donde se encuentre ubicada, como va a ser luego. Además, todas ellas presentan fisiopatologías diversas. Los más afectados son los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con inmunodepresión. En cuanto al diagnóstico, se han logrado muchos avances, especialmente con el desarrollo de pruebas moleculares, pero su uso todavía no se ha generalizado y todavía sigue siendo costoso. La naturaleza autolimitada también de las enfermedades también va a evitar de que se haga un diagnóstico rápido y muchas veces no es necesario. En el manejo, la rehidratación oral sigue siendo el mecanismo principal de tratamiento. Los antibióticos en la mayoría de los casos no están indicados si es que no hay, y más aún si no hay un diagnóstico etiológico claro. Ahora, cuando hablamos de infecciones intestinales, no solamente nos vamos a referir a lo que viene a ser el tubo digestivo, sino también vamos a hablar de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal, con el paso de los años y comprendiendo mejor su dinámica, hemos aprendido a entenderla no solamente como gérmenes comensales que están alojados en el intestino, sino también que realizan ciertas interacciones y mantienen un equilibrio también fisiológico con el individuo. Entonces, la mucosa gastrointestinal es donde ocurren interacciones con el entorno, básicamente, ¿no? Está formada por capas con funciones específicas que van a mantener la barrera intestinal. Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de barreras, la barrera de la piel y la barrera intestinal. La alveolar es muy pequeña, pero la barrera intestinal, ¿no? En el caso de la barrera intestinal es esencial para la nutrición, la salud y la defensa del organismo, y en esto interactúa con la microbiota. Aloja la microbiota intestinal, que está conformada por bacterias, virus, hongos y también por el mico. El microbioma intestinal conoce cerca de 45 millones de genes diferentes no redundantes. Estos genes van a complementar las funciones del genoma humano, o sea, tienen una función. La microbiota y la barrera intestinal interactúan en una red equilibrada, lo que hemos estado conversando. Factores como dieta, químicos o enfermedades pueden alterar este equilibrio, ¿no? El uso de antibióticos, por ejemplo, altera grandemente el equilibrio de la microbiota. La modulación de las interacciones es una estrategia terapéutica que cada vez es más comprendida. El desarrollo de la microbiota y las infecciones intestinales. El intestino humano se coloniza en el periodo perinatal y el microbioma madura en el primer año de vida. ¿Qué sucede? Cuando ustedes lleven neonatología, van a ver que la primera deposición del niño, o sea, el meconio, ¿no? La mayoría de las veces no está contaminada, ¿no? Es una deposición que está libre de gérmenes. El niño recién ha salido del vientre materno, no ha ingerido nada, y su deposición es prácticamente, el meconio es libre de gérmenes. ¿Qué sucede? Desde que nace, desde el momento que nace, ¿no? Y a través, comienza a ser colonizado por gérmenes del ambiente, ¿no? Principalmente el niño es defendido por la leche materna. Recuerden que la leche materna le provee inmunoglobulina A secretoria e inmunoglobulina G, ¿no? Pero también
en el proceso de alimentación van a comenzar a ingerir, ¿no?, algunos gérmenes que van a poblar su microbiota. O sea, las inmunoglobulinas que ingiere el niño van a permitir que sea una colonización adecuada en el intestino, ¿no? Imagínense que el niño no ingiera inmunoglobulinas, ¿no?, y que ingiera solamente fórmulas maternizadas, ¿no? Entonces, el niño está sobreexpuesto a cualquier tipo de germen. Entonces, esa sobreexposición es particularmente peligrosa en los neonatos. No sé, ya ustedes cuando lleguen de otología van a escuchar de una enfermedad que es terrible en los neonatos, que se llama la enterocolitis necrotizante neonatal, ¿no?, que es una enfermedad particularmente mortal en el grupo de niños. Pero bueno, entonces lo que vamos a ver es que la microbiota se va poblando en el recién nacido, ¿no?, y con el paso de las horas probablemente ya comienza a tener una microbiota adecuada para su edad y, ¿no?, para la ingesta de los alimentos que requiere, ¿no? Las interacciones microbianas ahí son clave para el desarrollo de la inmunidad gastrointestinal del niño. La resistencia a infecciones depende del sistema inmune y la resistencia por colonización. Las infecciones pueden deberse en este momento a patógenos o a una respuesta inmune deficiente. Algunos casos son asintomáticos, pero van a tener consecuencias en el desarrollo y en el crecimiento infantil. Es crucial diagnosticar y tratar infecciones en esta etapa para evitar problemas en el desarrollo del niño y también problemas de salud pública. Las infecciones pueden ser transmitidas por bacterias, virus o también parásitos, ¿no? Ahora, van a haber situaciones especiales que van a afectar la microbiota, como son los casos de viajeros, los inmunocomprometidos o los casos de las infecciones nosocomiales. Hay que entender que las enfermedades diarreicas, ¿no?, o las infecciones intestinales son transmitidas principalmente por alimentos y por agua. Tienen una altísima prevalencia. En los Estados Unidos, ¿no?, se dice que 1 de cada 6 pobladores tiene un cuadro de diarrea anual por cualquier causa, lo cual no es diferente en nuestro país, ¿no? Probablemente acá sea mucho más frecuente, pero lo que sí podemos identificar nosotros es que probablemente la mayoría de nosotros en el último año hemos tenido algún episodio de diarrea, ¿no?, que duró 3-4 días y se autolimitó, ¿no? Algunos otros tal vez algo más, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué impacto esto tiene sobre la salud? Va a producir básicamente en los Estados Unidos 128.000 hospitalizaciones y cerca de 3.000 muertes producidas por cuadros intestinales diarreicos, ¿no? Los grupos vulnerables de esta son los niños menores de 5 años, ¿no?, o los adultos mayores que han estado hospitalizados, En los últimos años ha habido una disminución también de infecciones por la E. coli O157, que era bastante grave y mortal, y por salmonella. Y ha habido un aumento también de Campylobacter, Vibrio y serotipos de Salmonella paratyphus. Ahora bien, ¿qué tenemos con respecto a la composición de la barrera intestinal? Al igual que hablábamos de la piel, la composición de la piel ejerce una forma de protección, y en el caso de la barrera intestinal, la gran diferencia con la piel es que la piel es impermeable, ¿no? O sea, nada atraviesa la piel, salvo que haya una solución de continuidad, ¿no? En el caso del intestino es lo contrario. El intestino es un epitelio absorbente, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo que tú ingieres, prácticamente todo va a ingresar, ¿no? Ahora, el intestino, ¿no?, para permitir ingresar los nutrientes, va a desarrollar una situación que se llama tolerancia inmunológica. ¿Cómo se entiende la tolerancia inmunológica? Lo vamos a poner de esta manera. Si yo me como un pan, ¿no?, si yo me como un pan, el pan se va a degradar en carbohidratos. Esos carbohidratos van a ingresar al organismo y van a ser identificados como nutrientes y van a formar parte de mi alimentación, ¿no? Ahora,
Si nosotros tenemos un sistema inmune que reconoce antígenos y los destruye, entonces, ¿qué pasaría si ese pan que ingiero, el organismo no lo reconoce como alimento, sino lo maneja como si fuese un antígeno? Entonces, lo que voy a tener inmediatamente va a ser una enfermedad inflamatoria intestinal, voy a tener diarrea, ¿no? Luego desnutrición y muerte, ¿no? Porque imagínense, los nutrientes no son reconocidos, pero los organismos son eliminados. ¿Esa situación se puede dar? Sí, se puede dar. En algunos casos se da, ¿no? En enfermedades celíacas, por ejemplo, se puede dar esa situación, ¿no? Que no es reconocido algunos tipos de almidones. Entonces, por ejemplo, ahí se puede dar. Hay otras enfermedades en que esta situación también se da, ¿no? Pero la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces ingresa sin ningún problema, ¿ya? Entonces, para que ingrese eso, quiere decir de que el sistema inmunitario no va a responder como si fuese un antígeno, lo va a tratar como un proceso de antígeno-anticuerpo, sino va a tolerar el ingreso. Va a evitar de que a eso le llamamos nosotros tolerancia inmunológica. ¿Ok? Ahora, ¿qué capas tiene el organismo, el intestino? La primera capa, que es la capa de moco, que va a actuar como la primera barrera de defensa, ¿no? Ahí se van a alojar la microbiota amiga. La microbiota intestinal comensal, que va a proteger contra patógenos y va a modular la inmunidad del individuo. Y van a ver, dentro de esta mucosa, van a ver las proteínas de defensa, que son las proteínas antimicrobianas y la inmunoglobulina A secretoria en forma dimérica. Entonces, esa es en la capa externa. La capa media está compuesta por las células epiteliales intestinales. Las células epiteliales intestinales son las células que se van a encargar del proceso absortivo del organismo, ¿no? Regulan el paso de sustancias entre el lumen intestinal y el interior del organismo, van a participar en la respuesta inmune y en la secreción de mediadores defensivos. Y luego tenemos la capa interna, que está constituida por las células de la inmunidad, que pueden ser tanto innatas como adaptativas. Ahí vamos a tener a los macrófagos, a las células dendríticas, a los linfocitos T y B. Y estas células van a residir principalmente en la lámina propia y están listas para responder ante patógenos invasores. Aquí en esta gráfica vemos la composición de la barrera intestinal. ¿Qué tenemos? Recuerden bien que tenemos las vellosidades y tenemos las criptas, ¿no? Es decir, en el fondo de las criptas vamos a tener algunas células importantes, que son estas de acá, que son las células de Paneth y las stem cells, ¿no? Estas son las que están en el fondo de las criptas, ¿no? Estas son mucígenas, que van a reproducir el moco, ¿no? Y luego tenemos toda la empalizada de acá, que tenemos la empalizada de las células intestinales. Ahora, las células que especialmente nos importan dentro del proceso inmunológico vamos a verlas acá. Acá tenemos a la placa de Peyer con los linfocitos B, T principalmente, ¿no? Que están conectados con esta célula que es la famosa célula M, que va a permitir el ingreso de agentes antigénicos y va a facilitar que los macrófagos o las células dendríticas actúen sobre estos antígenos y se desarrolla el proceso de presentación de antígenos. Entonces, tenemos la placa de Peyer y en la cima de esa placa o domo vamos a tener a la célula M. Acá tenemos las células T reguladoras, ¿no? Y otras células de defensa, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta dentro de la composición del intestino. Ahora, externamente, por encima de la capa de moco que tenemos bacterias, tenemos parásitos, tenemos algunos polisacáridos, fibra dietaria, ¿no? Y los nutrientes, los alimentos, los diferentes estados. Entonces eso es lo que vamos a tener, ¿no? en una mucosa intestinal.
Entonces, como ven, hay varios tipos de células epiteliales intestinales y todas son derivadas de un precursor común, ¿no? De un stem cell, de las criptas. Las células caliciformes, que es las goblet cell, que van a secretar el moco en la parte superior de las villosidades intestinales. Las células epiteliales, que son absortivas y que van a secretar citoquinas. Las células M, que son las captadoras de antígeno, ¿no? Y que van a iniciar los procesos inmunitarios. Las células de Panet, que van a secretar péptidos antimicrobianos, que están ubicadas en el fondo de las criptas. Los patrones moleculares asociados a patógenos van a interactuar básicamente con algunas moléculas que ustedes ya conocen. Los receptores tipo TOR, ¿no? Los receptores tipo TOR, ¿no? O los receptores tipo NOD, que son internos, que van a reconocer a los patrones asociados a moléculas, patógenos asociados a moléculas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este caso, están esquematizando un Escherichia coli O157, ¿no? Un receptor tipo NOD la reconoce y desarrolla el proceso inmunológico, o puede ser un receptor tipo TOR, ¿no? El sistema inmunitario adaptativo en el tubo digestivo. La principal forma de inmunidad adaptativa en el intestino es la inmunidad humoral contra los microbios de la luz, ¿no? Dentro de ellas, la inmunidad humoral está caracterizada principalmente por las inmunoglobulina A de tipo dimérico. Recuerden que es dimérico, o sea, dos inmunoglobulinas que están pegaditas, ¿no? Colita con colita, ¿ya? Entonces, dimérico. Luego tenemos la inmunoglobulina G, que puede pasar a la luz también. Y en menor cantidad vamos a tener la inmunoglobulina E, que es más de tipo innato. La respuesta inmunitaria celular está predominantemente dominada por los linfocitos TH17, que son los encargados de la tolerancia inmunológica, ¿ya? Un mecanismo importante para controlar las moléculas del intestino es la activación de los linfocitos T reguladores, ¿no? Entonces, allí va a haber una interacción importante que va a evitar de que la reacción inmunológica no sea muy severa. Todo con el fin de facilitar la digestión. Las células M. Las células M están situadas sobre las placas de Peyer, en el domo, ¿no? Este es el domo, ahí viene el domo, ahí está la célula M, ¿no? Que van a participar en el transporte de microbios intactos o moléculas a través de la mucosa hacia el tejido linfático asociado al intestino, donde van a manejarlo las células dendríticas. ¿Qué va a pasar? Acá, esta célula M, la ven, captura antígenos o microbios, los pasa y se los permite que la célula dendrítica lo digiera y desarrolle la presentación de antígenos. Eso es lo que hace su solar. Eso es el mecanismo del cual se encarga la célula M. Acá la vemos. Esta es una vacuola formada por la célula M y dentro de ella vamos a ver a la E. coli O157 en su interior, ¿no? ¿Ven? Van a pasar al interior y van a ser capturadas por la célula M. Otro mecanismo de defensa que ejerce el intestino es a través de los macrófagos, que tienen la capacidad de hacer diapéresis. En estas junturas, que son los desmosomas, a través de esas junturas el macrófago puede ingresar, capturar el antígeno, regresar al lumen, regresar del lumen y hacer la presentación del antígeno para iniciar el desarrollo inmunitario. Entonces, esta capacidad de diapéresis está presente en las células dendríticas. La inmunidad humoral, como les decía, es la función principal y es neutralizar microbios luminales, y esta es función mediada por la inmunoglobulina A producida en
los nódulos linfáticos del intestino, en el GAL, y es transportada hacia la luz. La inmunoglobulina A se produce en el GAL y es transportada hacia la luz. Se produce en mayor cantidad que cualquier otro anticuerpo que hay, ¿no? Hay que recordar que el tubo digestivo tiene de 7 a 10 metros y en todo ese tubo digestivo van a encontrar inmunoglobulina A producida justamente cumpliendo esa función. Las células plasmáticas producen el cambio de isotipo de inmunoglobulina A en los linfocitos del B del GAL y de los ganglios linfáticos mesentéricos. Este proceso es el que se produce. Miren, se produce la inmunoglobulina A, se forman acá los dímeros, acá ven los dímeros, dos inmunoglobulinas pegadas, ¿no?, unidas. Luego de ello se le acopla un complejo, ¿no?, que está representado por este rosario pequeñito que ven acá. Una vez que se acopla entonces esta inmunoglobulina A pasa a tener las características de secretora y es eliminada, y es secretada, pero no es eliminada, es secretada hacia la luz. Va a permanecer en la luz intestinal como inmunoglobulina A secretada. Miren, ¿no? Este componente secretor le va a dar estabilidad a la inmunoglobulina para que no sea digerido. Entonces, este es el proceso de transporte de inmunoglobulina A hacia la luz intestinal. Bueno, como les decía, las infecciones intestinales se traducen por diarrea, ¿no? La diarrea puede ser variada. Puede ser una diarrea abundante y líquida que se presenta en el cólera, por ejemplo, ¿no? O en el cólera o en la infección por rotavirus probablemente, ¿no? Que es una diarrea abundante, líquida, secretoria. Entonces, o puede ser una diarrea de poco volumen, ¿no?, que más parece que está caracterizada por moco, pus y sangre, que se ve en las disenterías, ¿no? Las disenterías por Shigella, por ejemplo, o las disenterías por enfermedad histolítica, justamente tienen esa característica de moco, pus y sangre, el llamado esputo rectal. Entonces, cualquiera de esas formas es un tipo de diarrea. Entonces, uno siempre en la semiología tiene que preguntarle a la persona cuál es la característica de la diarrea, ¿no? Eso nos va a definir ubicación de la diarrea, ¿no? Nos va a definir qué ubicación y también nos va a hacer ver qué tipo de germen es el que puede estar presente, ¿ya? Porque si es una diarrea acuosa, abundante, nosotros entendemos que es una diarrea secretoria. Si es una diarrea acuosa o con moco, podríamos entender que es un germen que está afectando, que no ha penetrado y está afectando la capa mucosa. Pero si tenemos una diarrea con moco, pus y sangre, entonces vamos a entender que es una enfermedad invasiva. Ahora, si es abundantemente líquida, quiere decir que lo que se ha dañado principalmente es intestino delgado. Si es abundantemente líquida, es intestino delgado. Si es escasa o con poco líquido, ¿no?, entonces más vamos a pensar que es intestino grueso. Y si produce pujo y tenesmo, entonces obviamente vamos a entender que al tener pujo y tenesmo están afectando las partes inferiores del intestino grueso, ¿no? Entonces, si hay una diarrea que tiene contenido alimentario, ¿no?, o sea, restos de alimentos, entonces nosotros quiere decir que hay un tema de malabsorción. Se dice a esto, se dice alimentario, no se dice alimenticio, ¿ya? Ustedes no se comen la diarrea, ¿ya? Entonces, diarrea con contenido alimentario, no alimenticio, ¿ya? Salvo que tengan algunos costumbres alimenticias raras, pero no creo, ¿ya? Entonces hay que hablar con propiedad, por favor, ¿ya? Entonces, si hay restos de comida, quiere decir que la diarrea es alta, ¿no? Que lo que se está afectando es la absorción de nutrientes, ¿no? Y si es una diarrea líquida, ya entendemos que es mucosa.
Bueno, entonces, esas son características que ustedes ya en su semiología van a entender. Ahora, los mecanismos más importantes son 4. Toxinas preformadas, enterotoxinas, adherencia, fenómenos de adherencia e invasión de la mucosa. Las diarreas formadas por toxina preformada, asociadas a un periodo de incubación corto, de 1 a 14 horas. Me fui al Guaralino el día sábado. Me comí mi pollada, ¿no? Me comí mi humita y me comí una papa a la huancaína. ¿Ya? Entonces, el día domingo salí disparado al baño porque estoy teniendo una diarrea brutal, ¿no? Entonces no sabes a quién le vas a echar la culpa, a la humita, a la papa a la huancaína o a la polla. Echen la culpa a la papa a la huancaína principalmente. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Entonces, lo que pasa es que la tía Veneno, ¿no? Preparó su polla, preparó todos sus productos, lo preparó 2 días antes, entonces se contaminó por estafilococo y el estafilococo, ¿no? Agarra, comenzó a producir su toxina, ¿no? Y cuando tú te comes la pollada con su toxinita, ¿no? Con todas sus salsas, incluida toxina de estafa. Entonces, al día siguiente te vas al baño, como pato, ¿no? Como aliancista. Entonces, eso es lo que sucede. Siento, porque tengo que darle de alguna manera. Ok, entonces, produce un síndrome autolimitado, ese es con diarrea secretora, cólicos abdominales, náuseas y vómitos. No suele acompañarse de fiebre, de escalofríos o cefalea porque solamente es externo, es producida la toxina, nada. No hay un germen invasivo, sino solamente, ni siquiera el staph está la toxina nada más, ¿no? Entonces frecuentemente es conocida como una intoxicación alimentaria, no es alimenticia, ya lo he dicho, es alimentaria, ¿ya? ¿Quiénes son los que producen esta toxina? Clostridium perfringens, que puede crecer en 15 a 50 grados, que va a producir una enterotoxina que altera la permeabilidad iónica, ¿no? Inhibe el transporte de glucosa, daña el epitelio intestinal y especialmente es una diarrea de hilo. El Bacillus cereus, que produce toxinas lábiles al calor o estables al calor, ¿no? Que van a producir diarrea, náuseas y vómitos. Estafilococo aureus, coagulasa positivo, que para variar produce toxinas estables al calor, ¿no? Causa una diarrea secretaria. Es la más común de todas. Es la que predomina en Matute. Enterotoxinas. En este caso ya no es solamente la toxina, sino es el germen, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, dentro de ellas, la más importante de todas es el Vibrio cholerae, que produce una toxina en la cual la subunidad B se une a receptores y la subunidad A activa la adenilato ciclasa y causa secreción intestinal. Traducción de esto, se produce una diarrea acuosa severa. De las diarreas que se producen por agentes, esta es la más severa de todas. Los que hemos vivido, ustedes ni siquiera habían nacido, ¿ya? Pero los que vivimos durante la epidemia del cólera lo recordamos muy claramente, ¿no? Y van a ver que los médicos que han vivido, cuando les cuenten las historias de qué cosa es lo que se veía en esa etapa, era de que llegaba el paciente, comenzaba a tener diarrea y en el término de horas podía perder 20 o 30 litros de agua por diarrea, ¿no? Era algo sorprendente, ¿no? La gran pérdida de agua. Entonces, si uno no controlaba la pérdida de agua, la persona se moría deshidratada, ¿no? O con insuficiencia renal. Entonces era una cosa, y no era uno, ¿no? Sino venían en hordas, ¿no? De 80, 40, 80 personas así, todas con diarrea, ¿no? Y tú veías que, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, yo estaba de interno en esa época, y las emergencias eran una locura, porque tú veías que las personas venían en cola, ¿no? Entonces, como eras el interno, al interno lo mandaban a salir a la calle, salía a la calle y caminaba, se paseaba por toda la cola, iba recogiendo los que se caían, ¿no? Todos los que se caían al piso, adentro, a hidratarlo, ¿no? Entonces íbamos, de esa manera se iba atendiendo el recoger, ¿sí?
Los que se iban atendiendo los que se caían al piso. En realidad, entendíamos que los que se caían se estaban chocando. Los otros todavía estaban con la diarrea activa, ¿no? Era una cosa realmente, era de apocalíptica. Realmente. Entonces, por suerte ya no se ha vuelto a ver esas cosas acá. Pero eran tremendas. Bueno, las otras que son así, que tienen características parecidas son la Escherichia coli enterotoxigénica, la ETEC. Esta tiene una toxina termolábil que también activa la inmunotociclasa y tiene una toxina termoestable. Promueve secreción de cloruros en el intestino delgado y grueso. Produce una diarrea acuosa, pero la Escherichia coli enterotoxigénica, ETEC, la ETEC, produce la diarrea acuosa sin invasión tisular. Entonces, diarrea, pero no hay invasión tisular, o sea, no va a tener fiebre, no va a estar nada. La aeromona, que tiene una toxina termolábil, que produce diarrea invasiva, que produce una diarrea con posible afectación sistémica. Podía haber bacterias. Esta que es el cuco de los pediatras, que es la Shigella, que tiene la Shigella que puede portar la toxina chiga, ¿no? O sea, esta toxina chiga tiene una unidad sub B que se une y una unidad A que cataliza mecanismos de traducción proteolíticos inflamatorios. Va a causar una enfermedad, puede causar una enfermedad que se llama síndrome urémico hemolítico. ¿Qué vamos a ver? Aparte de la diarrea, el niño va a tener insuficiencia renal y aparte va a tener hemólisis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene un niño con diarrea acuosa, lo primero que va a evaluar el pediatra es si tiene compromiso renal y si hay hemólisis. Porque si viene alguna de las dos cosas, o las dos cosas dicen, esto es un síndrome urémico hemolítico y es una situación grave, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de Shigella, ¿no? Y tiene esta toxina. Patógenos enteroadherentes. De ellos tenemos la Giardia lamblia, que la vamos a ver cuando hablemos de parasitosis intestinal también, que se va a adherir a los enterocitos de la mucosa duodenal y que va a producir, aparte de la diarrea, síndromes de mala absorción, ¿no? Entonces la persona que tiene diarrea de vez en cuando y que no sube peso y que tiene déficit de vitamina B, déficit de factor intrínseco, ustedes no saben, pero hay diarrea. Entonces, esas son personas que probablemente estén parasitadas por Giardia lamblia. El Cryptosporidium parvum, que es una enfermedad, ¿no? Que es un parásito que también ataca las vellosidades, ¿ya? Pero en el caso de este principalmente va a afectar a niños muy pequeños o personas inmunosuprimidas. El principal problema son los inmunosuprimidos, ¿no? Generalmente pacientes con SIDA. Otra Escherichia coli, ya hemos hablado de la ETEC, ahora hablamos de esta otra, que es la enteroadherente. Esta se adhiere a los enterocitos y produce enfermedades. Puede adquirir la toxina Shiga y producir síndrome urémico hemolítico. Entonces, la toxina Shiga puede ser transmitida al E. coli, sí. Y si se transmite al E. coli, entonces la E. coli puede producir un síndrome urémico hemolítico también, ¿no? Esa es una característica importante, ¿no? Ahora, de ahí estamos aprendiendo ya nosotros un tema con respecto a la E. coli. La E. coli, o la Escherichia coli, es un patógeno comensal del organismo. O sea, habitualmente forma parte de la microbiota intestinal, ¿ya? Cuando es buenita, ¿no? Cuando no adquiere toxina ni se porta mal. Pero a veces adquiere toxina o adquiere plásmidos que la vuelven patógena, ¿no? Y ya tenemos dos características. Puede producir anotoxina, tenemos Escherichia coli toxigénica, o también, en este caso, puede adquirir la toxina Shiga y poder volverse enteroadherente, ¿no? Y producir invasividad. Entonces, esas son características de la E. coli que son preocupantes, porque así como adquiere eso, también puede adquirir mecanismos de resistencia muy fácilmente, ¿no? Pero no es patógena realmente, pues comensal. Entonces, por eso es que no vayan a hacer que le encuentren E. coli en la muestra de coprocultivo y le quieren sacar la E. coli de toda costa al paciente. Eso es imposible.
Acá está el plato fuerte del asunto. Patógenos invasivos y características clínicas. Comencemos por la Shigella. La Shigella invade las células vía las células M, ¿no? Puede diseminarse, puede producir bacteremia, ¿no? Y va a tener la característica de diarrea con sangre, fiebre y cólicos abdominales. Afecta principalmente el colon, ¿ya? Shigella. Salmonelas notíficas. Se adhieren e invaden la mucosa intestinal, afectan hilio terminal, pueden producir diarrea acuosa o disentérica, fiebre, dolor abdominal. Puede producir bacteremia, abscesos, artritis sépticas y meningitis. O sea, tiene diseminación. Eso lo dijeron sus compañeros en la presentación. Salmonella tífica, que ya la han hablado, también tiene estas características. Campylobacter. Invade el epitelio intestinal con inflamación, principalmente colium y ileum terminal, produce diarrea con sangre, fiebre y náuseas, y acá hay una característica importante, Guillain-Barré, artritis reactiva y megacolon tóxico. Guillain-Barré. Entonces, el Campylobacter, acuérdense, está asociado a Guillain-Barré. El Campylobacter no está aún relacionado con Guillain-Barré. ¿Qué cosa es asociado? Viene alguien, se para en la puerta y toma una foto, ¿no? Entonces toma una foto, y sale lo que dice, y va y informa. El doctor Luchetti está dictándole clase a los alumnos en el 303. Me tomó la foto y me encontró a mí parado, hablándoles a ustedes, ¿no? Y por la foto dijo, ya, el doctor Luchetti está dictando la clase, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todo el mundo mira y dice, sí, puede ser. Pero no, se supone que no estoy dictando clase, estoy contándole chistes. O sea, estamos en una clase en la que yo soy un comediante y le estoy contando chistes. Entonces, todo el mundo va a decir, o sea, viendo la foto va a decir que estoy dictando clase, pero no, les estoy contando chistes. Entonces soy de comediante, no soy de profesor. Entonces, con una foto, ¿yo puedo decir qué estoy haciendo? No. Eso es una asociación. De hecho, lo he encontrado parado, hablándole a los alumnos, ¿no? Pero no puedo decir si estoy dictando una clase o estoy contando chistes, ¿no? Nadie lo sabe, ¿no? Por la foto. Pero ¿qué pasa si no me paro, si no agarro, el tipo que está en la puerta agarra, se pone a filmar y a grabar, ¿no? Lo que estoy haciendo. Entonces, al filmar y al grabar dice, sí, efectivamente el doctor Luchetti estaba dictándoles una clase y les estaba dictando una clase sobre infecciones intestinales. Entonces, ¿es cierto? Sí, porque lo grabó, vio, ¿no? Y logró relacionar el tema, porque lo logró comprobar, ¿no? Lo mismo pasa con el Campylobacter y Guillain-Barré. O sea, cuando se ha visto Guillain-Barré, se ha visto Campylobacter. Se han visto los dos presentes, ¿no? Se tomó la foto y se les encontró a los dos presentes, ¿eh? Los casos de Guillain-Barré se ha encontrado Campylobacter, ¿no? Pero cuando han querido establecer el Campylobacter como causa de Guillain-Barré, no lo han podido probar, ¿ya? Entonces, en algunos casos da, en algunos casos no da. Entonces, no han establecido la relación. Lo han visto, pero no han establecido relación. Entonces, ese es el tema, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando hablamos de Guillain-Barré y Campylobacter, van a ver que cada vez que hablen de Guillain-Barré, se van a poner a buscar Campylobacter por todas las zonas, ¿no? ¿no? Y a quienes van a mortificar a los infectólogos tratando de ver dónde hay Campylobacter. Entonces, cuando hay diarrea de Campylobacter, se le para los pelos a todo el mundo porque piensan que va a poder haber Guillain-Barré. Entonces, sí sucede esas asociaciones, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Uno no es causa del otro, pero los dos se han visto juntos, sí, se les ha visto juntos siempre. Pero ese es el detalle. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Porque no vaya a ser que por ahí encuentren niños con Campylobacter, o encuentren un cultivo de Campylobacter y salga el escándalo. Bueno, ahorita aparece Guillain-Barré, espérense. Manejen las cosas con tranquilidad.
Yersinia enterocolítica tiene una invasión ileocólica, afecta ileo terminal, produce fiebre, dolor abdominal, pseudoapendicitis y está asociada con adenitis mesentérica. Entamoeba histolítica, que produce lisis del epitelio intestinal, produce los abscesos en botón de camisa que les decía, que afecta el colon, que produce disentería, dolor abdominal y hepatomegalia. A veces va a producir absceso hepático. Las seromonas, que van a producir invasión y van a afectar ileón y colon, que van a producir diarrea sanguinolenta, fiebre, dolor abdominal, infecciones sistémicas, especialmente el inmunosuprimiento. ¿Qué tenemos con respecto a la epidemiología de las gastroenteritis? Como por ejemplo, vamos a tomar de base a lo que se ha visto en los Estados Unidos. Miren, en cuanto a causas identificadas, menos del 20% de los casos se van a atribuir a un agente específico, incluso en pacientes hospitalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que si todos ustedes tuvieran diarrea, ¿no?, a la quinta parte del salón le podríamos detectar un germen. Al resto no le vamos a poder detectar un germen. Y eso sucede en los Estados Unidos y acá con mayor razón. Es muy difícil aislar los gérmenes. Se ha identificado allá que el patógeno más común es el norovirus. Esto no es necesariamente cierto en nuestro país. ¿Hay norovirus? Sí. El porcentaje de norovirus que hay en nuestro país no lo sabemos. Ahora, cuando se identifica norovirus también van a saltar todas las alertas en el país, ¿no? Se encontró norovirus, ¿no? Probablemente tengamos una epidemia. Ya la vez pasada se habló de una posible pandemia por norovirus. Hay que ser cautos y prudentes siempre, ¿ya? El segundo patógeno más conocido dicen que es el rotavirus, ¿no? Y dice que está presente en 14% de las muestras fecales de adultos con gastroenteritis aguda, ¿no?, que no producen una enfermedad de mayor complejidad en adultos. Y yo diría de niños de 1 año para arriba. ¿En quiénes va el rotavirus a producir problemas? Va a ser en niños pequeños, ¿ya? En niños menores de 6 meses, en ellos va a producir problemas, porque va a producir una diarrea abundante. Entonces, de acá se desprende algo que debemos de comprenderlo claramente, y es el tema de las diarreas por rotavirus. El rotavirus va a producir una diarrea severa en el niño más pequeño, menor de 6 meses. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿a quién debo de cuidar? Es al niño menor de 6 meses. Las diarreas que se produzcan en niños mayores son problemas, probablemente. Mayores de 1 año prácticamente ya no son problemas. Les da, ay, ya, no es tanto, no es una cosa muy seria que digamos. Pero el niño pequeño sí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para evitar eso? Vacunarlos, ¿no? Vacunar a niños pequeños. ¿Existe vacuna? Sí, existe vacuna. La indicación de la vacuna, acuérdense bien, la indicación de la vacuna es antes de los 6 meses colocar por lo menos una dosis. Son 2 dosis de vacuna. Por lo menos una dosis hay que aplicarla antes de los 6 meses, ¿no? Si pasó el niño de los 6 meses y no le he puesto la vacuna por rotavirus, ¿ya?, entonces realmente mi trabajo es malo, ¿ya? ¿Entienden? Porque lo que tengo que preocuparme cuando uso rotavirus, tengo que usarla en niños menores de 6 meses, por lo menos llegar a capturar a un niño menor de 6 meses y vacunarlo. De esa manera sí protejo. Cuando pasan los 6 meses y estoy poniendo, así le ponga las 2 dosis rápidamente, no va a tener ningún efecto sobre la salud pública, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y eso hay que hacerle entender al personal de salud, básicamente, ¿no? Que no solamente hay que llenar una planilla con resultados, sino llenarla adecuadamente, ¿no? Y en el caso de los así tú me reportes, ¿no? Así tú me reportes que has tenido un 100% de cobertura en niños al año. Si yo veo que el 100% de los niños han sido vacunados después de los 6 meses, tu resultado no me sirve para nada, no tiene ningún efecto sobre la salud pública. Has trabajado en vano, ¿no? Y eso no puede ser. Hay que
En ese sentido hay que ser bien claro. Ok. Gastroenteritis aguda, el norovirus, miren, causa 19-21 millones de episodios de gastroenteritis aguda, responsable de 56.000 a 71.000 hospitalizaciones y de cerca de 800 muertes anuales. Extremadamente infeccioso. Una persona infectada libera miles de millones de partículas virales y solo 18 partículas virales pueden causar infección. Alta transmisibilidad del norovirus. No hay vacuna. El rotavirus, causa más común de gastroenteritis a nivel mundial. Afecta principalmente a niños e adultos inmunodeficientes. Perdón. Ok. Vacunas disponibles hay, ¿no? Acá en el Perú hay vacunación con rotavirus, para rotavirus. Cualquier vacuna es buena, ¿ya? Entonces, acá están todas las que actualmente hay en el mundo. En el Perú aplica vacuna de virus vivo atenuado. Ese es un detalle que hay que tener en cuenta por el caso de que haya algunos niños inmunosuprimidos. Escherichia coli enterotoxigénica causa 280 millones de casos y 380.000 muertes anuales. La ETEC, ¿no? No hay vacuna. Enterohemorrágica, esa es otra, ¿no? Ya saben, agregativa, toxigénica, enterohemorrágica, productora de toxina Shiga, es la más letal, no hay vacuna. Campylobacter, gastroenteritis bacteriana, relacionado con Guillain-Barré, 1 de cada 1000 infecciones. Como les digo, ¿no? Hay una asociación, pero no hay una relación, yo diría. Evitar el consumo de aves mal cocidas, y también el Campylobacter ha demostrado que hay resistencia a la fluoroquinolona. Acá se hablaba mucho del huevo de gallina que podía tener Campylobacter. Salmonelas notíficas, 450 muertes anuales. Manejo de seguridad alimentaria y vigilancia epidemiológica. Clostridium perfringens, segunda causa más común de enfermedad transmitida por alimentos, relacionado con productos cárnicos y almacenamiento inadecuado. Acá, buen almacenamiento de alimentos. Listeria, 250 muertes anuales. Hay que evitar lácteos no pasteurizados. O sea, pasteurizando los lácteos, ¿controlo qué enfermedades? Brucelosis. Brucela y listeria. Cólera, bueno, baja incidencia. La epidemia en Haití ha sido el gran problema. Miren, más de 4.700 muertes. Hay vacunas disponibles bien dudosas, ¿eh? Pero hay. Infecciones parasitarias intestinales, tenemos el Cryptosporidium, que está predominantemente en población inmunosuprimida, la Giardia lamblia, que está en agua contaminada, y también hay contacto sexual. Hay cositas que hay que ir fijando, más o menos, ¿no? Que se caracteriza por diarrea y mala absorción intestinal. La Ciclospora cayetanensis, al igual que el Cryptosporidium, está relacionada con inmunosuprimidos, pero en el caso de la Ciclospora tiene que ver mucho con vegetales de tallo corto que están irrigados con aguas hervidas. Entamoeba histolítica contamina agua o alimentos, ¿no? Acá hablan de la disentería y hay que diferenciarla de otra entamoeba que es dispar. Siempre se la ha identificado, se la ha diferenciado por microscopía. Ahora existen algunas pruebas inmunológicas. Diagnóstico. ¿Qué tenemos con respecto al diagnóstico? Hay muchas limitaciones, ¿no? Las pruebas convencionales son microscopía, cultivos, ensayos antigénicos, tienen baja sensibilidad y baja especificidad, ¿no? Entonces muchas veces dificultan mucho la precisión diagnóstica. Y además, la mayoría de las veces, las enfermedades diarreicas se autolimitan. La mayoría de veces, entonces no te dan tiempo para que hagas mayor trabajo diagnóstico. Entonces, más es el tratamiento, la rapidez de tratamiento que tienes que tener. Sin embargo, actualmente ha habido muchos avances en lo que viene a ser diagnóstico molecular, ¿no? Actualmente hay 3 técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, los NATs,
¿Dónde también hay técnica de amplificación de ácidos nucleicos? ¿En qué otra enfermedad? ¿Ah? ¿Qué se les preguntó en el examen, se acuerdan? ¿Ah? ¿Ah? ¿Se acuerdan que hablamos de gonorrea? Sí, se acuerdan. Bueno, las pruebas de amplificación son estas tres, ¿no? Extag, que detecta 14 patógenos, el Verigen, que detecta 9, y el FilmArray, el panel, que detecta 22 patógenos, ¿no? De entre ellos bacterias, toxinas, virus y parásitos. Entonces, si ustedes van a pedir un FilmArray, ¿no? Ustedes van a tener que especificar qué tipo de patógenos son los que están buscando, ¿no? Porque ¿en qué otros exámenes se busca el FilmArray es útil? ¿Ah? ¿Qué enfermedades? En meningitis, en infecciones respiratorias y ahora en infecciones intestinales. Entonces, cuando se piden estas pruebas, tienen que especificar qué es lo que están buscando. No vaya a ser que esté con diarrea y le pidan un FilmArray para enfermedades cerebrales, ¿no? Porque no hay diarrea mental, ¿no? ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que especificarse. Entonces, mucho más sensibles que los cultivos, el procesamiento es muy rápido, de 1 a 5 horas, ¿ya? Es costoso, ¿no? Hace un rato les comentaba, una prueba de estas está en el orden de los 500 soles por muestra, ¿no? Entonces, yo hago la comparación. 500 soles es una entrada al palco de la U. Olvidándonos del palco, entonces 500 soles, la alianza son 20 entradas de alianza. Pero 500 soles es una entrada al concierto de Shakira, ¿no? Entonces, si su enamorado le dio diarrea porque se comió la papa blancarina de la tía Veneno, entonces le dan su agua nomás, le dan su Gatorade, ¿no? Y le dicen, dame los 500 soles para hacerte el FilmArray, y se compra su entrada para ver a Shakira. En 3-4 días se resuelve el problema y dice, el FilmArray salió negativo, papito, ya tienen su entrada, ¿no? Así que no sean tontas, castíguenlo con el látigo de la venganza, porque se fue al palco, ¿no? Se fue a la barra brava, se comió su pan de la tía Veneno, le dio diarrea, que se friegue. Y ustedes se van a su concierto de Shakira, chicos. Con las chicas no pasa lo mismo. ¿Ok? Y si van a alianza, peor. Métodos más sensibles los cultivos, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. No, realmente no tiene sentido que por una diarrea simple pida FilmArray. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Cuando es algo complejo, un problema diagnóstico en el que tengan que determinar el uso del FilmArray, lo pueden pedir, pero si tienes una diarrea que sabes que es porque comió algo el fin de semana y le causó malestar, entonces hidrátenlo y olvídense del asunto, ¿no? Y ahí queda, ¿no? No tiene sentido gastar en FilmArray para eso. ¿Ok? Tomándolo en ese sentido. Desafíos de los métodos moleculares: la mayoría de las diarreas son autolimitadas, lo que les digo. El diagnóstico etiológico no siempre es útil. En estos casos, la mayoría de las veces cuando es autolimitada, no tiene sentido hacer un diagnóstico tan preciso ni tan costoso, ¿no? Dificultad para diferenciar patógenos viables de no viables, porque si les sale 2 o 3 patógenos van a saber definir cuál es. La identificación de patógenos puede ser complicada por coinfecciones. No se distingue la colonización activa. Si es Clostridium difficile, primero hay que pensarlo bien, si es que lo que tenemos es una diarrea por ello, ¿no? Entonces eso hace que el uso de estas pruebas no sea muy extendido, ¿no? Solamente necesite mucha precisión para poder hacerlo. Los métodos convencionales que aún se utilizan, los cultivos de heces, la microscopía para parásitos, que ni se usa. El primer cultivo de heces dice la CDC, ¿no?
tiene más del 90% de éxito si son niños. Las recomendaciones de ITSA, miren, usualmente se piden cultivos para buscar Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli o 157 y algunos otros serotipos de Escherichia coli, ¿no? En el caso de la Salmonella, la Shigella, la Yersinia y el Vibrio van a requerir además otros medios selectivos, ¿no? El ELISA va a permitir detectar algunas toxinas de Bacillus cereus, Clostridium perfringens y Staph aureus. La microscopía de luz puede ser un estándar para ver huevos y parásitos. Y el diagnóstico para el diagnóstico parasitario siempre se piden 3 muestras, ¿ya? En un lapso de 7 a 10 días. En el caso de que se hagan colonoscopías y se vean úlceras intestinales, tomen muestras de las úlceras, uno podría pedir examinarla al fresco y para poder identificar trofozoitos sí que está pensando en amebias. El ELISA ahora puede diferenciar entre una histolítica de una dispar, aunque un patólogo experimentado la puede diferenciar fácilmente, ¿no? Inmunofluorescencia ELISA también puede utilizarse para Cryptosporidium y Yagua. Tratamiento es sales de hidratación oral. Hidratación oral principalmente. Si no está funcionando por los vómitos, recurrir al endovenoso, ¿ya? Recuerdo mucho hace 2 años, el caso de mi nieta, ¿no? Mi nieta hizo diarrea y se fue, o sea, mi hija, Snob, se fue a la clínica de Delgado, ¿no? Se fue a la clínica de Delgado, hizo diarrea, ¿no? Mi nieta, ¿no? No sé quién es el pediatra, porque no le mandaría la moto. Pero lo primero que hizo este fulano fue meterle una vía endovenosa. Entonces, ¿no? En lugar de probar tolerancia oral con cucharita, le coloco una vía endovenosa a un niño de 2 años, ¿no? Entonces, obviamente, mi hija, adoctrinada por su papá, le dijo, sácala. Y la sacaron, ¿no? La sacaron, ¿no? Pues ya la habían hincado, ¿no? Llegamos tarde, pero ya la habían hincado. La cosa es que ya le puse la cruz, ¿no? O sea, no quiero saber quién es el pediatra. No lo quiero saber. ¿No? Entonces, nos la llevamos, y le digo, ¿se puede tolerar la vía oral del niño? ¿Para qué lo van a torturar con lo que... ¿Sabes lo que es colocar a un niño, colocarle una vía, torturarlo así con una férula? Ese niño ya nunca más va a querer ir a ver al médico. Ni a su abuelo. El abuelo lo quiere arreglar. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, no creen traumas en los pobres niños colocándole vías periféricas porque los van a traumar, primero que todo, ¿no? Y cuando puede ser patente la vía oral y no desesperarse, ¿no? Y la hidratación en el niño tiene su arte, ¿no? Es gotita a gotita y la mamá póngalo al papá, que lo haga, que le carga al niño de gotita a gotita, con goterita y todas esas cosas, ¿no? ¿Okay? Entonces es una situación así, ¿no? Así tengan náuseas y vómitos se puede manejar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, siempre preferir la vía oral, porque no hay nada mejor que la vía oral para regular las sales de los electrolitos. Además que actualmente no saben si va a ser suero de Medifarma lo que le van a poner al chibolo, ¿no? Y parece broma, pero ya mataron a uno, ¿no? Parece broma, pero ya mataron a uno que tenía diarrea, que fue por diarrea, ¿no? Fue diarrea, le pusieron un suero de Medifarma y se lo llevaron de encuentro al niño, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esas cosas, ¿no? Porque estoy seguro que si se lo daba por vía oral, el niño por lo salado que estaba eso lo botaba inmediatamente. Entonces, sales de hidratación son el tratamiento estándar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la receta de las abuelitas? Panetela. ¿Quién dijo panetela? Es la abuelita. Está bien, tienes razón, la panetela. Está bien. Es la panetela, ¿ya? La panetela, antes siempre tenías diarrea y la abuelita te daba panetela, ¿ya?
te da tu panetelita de arroz, te tostaba el arroz, agarra el chagüí y te da tu panetelita de arroz. Eso es lo que tomabas. Entonces, en el cólera también se da panetela, ¿ya? Entonces, a partir de eso se hidrató muchas personas tomando panetela, ¿ya? Y ahora, ¿qué apareció? Mira, las nuevas sales de hidratación. El artículo es de hace un año, de este año. Las nuevas sales de hidratación con almidón, dice, no absorbible, aceleran la recuperación. ¿Qué es eso? Es panetela. Solamente que ahora lo llaman almidón no reabsorbible, ¿no? Almidón, ¿no? Entonces, Gringolandia ya lo industrializó ya, ¿no? O sea, no solamente nos quitan el pisco, también las sales de hidratación. Entonces, el tema es ese. El almidón no reabsorbible va a facilitar la hidratación. Y en el caso de la panetela facilita la hidratación, aparte que en la panetela existe arginina y leucina que tiene el arroz, ¿no? Y también va a facilitar la absorción. Y los carbohidratos también facilitan la absorción asociada al sodio. Entonces, es bastante complejo. Pero bueno, usemos sales de hidratación con almidón si se quieren lucir con su paciente, ¿no? Entonces, y si es la sobrina de su enamorada, se luce. Y te ponen una U acá, de universidad. Entonces, lo otro es el zinc, ¿no? ¿Verdad? El zinc también ha sido recomendado por la Organización Mundial de Salud porque va a cortar la duración de la diarrea. El zinc. No es el magnesol, ¿ya? Eso es Pérez Alvela, yo estoy hablando del zinc, ¿ya? ¿Ok? En la siguiente parte yo no comulgo, ¿ya? De aquí para abajo no comulgo, pero está en la literatura y por decencia lo estoy poniendo. No por docencia lo estoy poniendo, no por decencia, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque dice, mira, loperamida sola o con simeticona reduce la reducción de la diarrea y la extensión abdominal. ¿Qué pasa? Esta cosa, la loperamida, es una arma de doble filo, ¿ya? Porque si tiene diarrea, ¿no? Si tiene diarrea y peristaltismo incrementado y te doy loperamida, ¿no? Puedo inducir una intususcepción, ¿no? Si tengo la loperamida puede detener la motilidad intestinal y puede perpetuar la diarrea también. Entonces hay que manejarlo con mucha cautela, ¿ya? La simeticona no hay problema porque la simeticona te va a reducir la producción de gases y todas estas cosas. Pero la loperamida sí tengo mis reparos. Y miren lo que dice más abajo, dice, evitar en diarrea con sangre por riesgo de empeorar los efectos mediados por toxina. Obvio, si yo tengo diarrea por sangre, tengo toxina, y si le pongo loperamida, detengo el flujo de diarrea y la toxina se va a acumular. Entonces voy a empeorar. Entonces, eso sucede. Ahora, mis reparos son los siguientes, porque hace un rato estaba haciendo mi cálculo, tengo 33 años practicando la medicina y nunca he recetado loperamida a mis pacientes. Cuando tienen diarrea, ¿no? Lo que hago es hidratar y seguir hidratando hasta el final, ¿no? Hidratar y no parar de hidratar, ¿no? Y ese es el manejo habitual que se hace. No utilizo ningún fármaco antimotilidad. Cuando mis pacientes vienen que han tomado loperamida, se los quito, ¿no? Usualmente se los quito y no los uso. O sea, tengo mucho reparo en usar loperamida. Está entre las recomendaciones. No creo que muchos médicos en el Perú lo usen. Es más, probablemente si algún médico acá en el Perú lo lee esto, también diría, va a decir, oye, ¿Luchetti está loco que está hablando de la loperamida? Sí, tengo mis reparos. Y si lo dice, tiene toda la razón de quejarse, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado a veces cuando se habla de la loperamida, porque no es una medicación muy convincente, ¿verdad? Al menos no lo veo yo como esto, ¿ya? Ahora, el subsalicilato en el mundo se está usando bastante como un antisecretorio. Eso no hay ningún problema. Los dos de abajo,
¿no? Los coloco que están dentro de la literatura, uno se usa en Europa y el otro lo ha aprobado la FDA, pero no disponibles en el Perú no están disponibles en el Perú, ¿no? Estaba hablando al racecadoxilo y a la elusaxdolina, ¿no? No las sé, en el Perú no las he visto, ¿no? No sé si las usen los gastroenterólogos para tengan otros usos los gastroenterólogos, probablemente, pero para diarreas infecciosas o diarrea infecciosa no las he visto usar. Poblaciones especiales. Hablábamos de niños. Sale hidratación y zinc. Mejora la hidratación y reduce la duración de la diarrea. Embarazadas con cólera, acitromicina recomendado frente a tetraciclina. Realmente en cólera lo que se tiene que hacer es hidratar al paciente hasta el final, no parar de hidratarlo, ¿ya? En amibiasis leve se prefiere usar paramomicina. Si encuentran paramomicina en Lima, tómenle foto, díganme en dónde la venden porque no la encuentro, ¿ya? Hay cosas que acá en el Perú no se encuentran. Una de ellas es la paramomicina, la otra de ellas es la fluocitocina. Son cosas que las dice la literatura, pero no las conozco ni en foto, ¿ya? ¿Ok? Entonces, para amibiasis, el metronidazol es suficiente y va muy bien, ¿no? Inmunocomprometidos, miren, dicen enciclospora con trimoxazol o sulfametoxazol trimetropíncano. Alternativas, cipro, nitazoxanida. Dice, en VIH, dice, elevarse de 4 mediante tratamiento antirretroviral. Ese es el tratamiento realmente. Nosotros en la época de SIDA, cuando no había tratamientos antirretrovirales, los pacientes venían con diarrea y las diarreas principalmente las tenían por microsporidium, por criptosporidium y por ciclospora. Y eran diarreas severísimas que duraban meses. Le dabas de todo. Es más, la primera vez que conocí una paramomicina fue porque me la mandaron de Brasil, me regalaron para tratar pacientes y no servía para eso, ¿ya? Entonces era terrible. O sea, ¿qué sucede? Muy difícilmente los pacientes se resolvían sus problemas con estos antibióticos, ¿no? Y los pacientes se terminaban muriendo con diarrea, ¿no? Deshidratación y diarrea, era una cosa terrible. ¿Qué hacíamos? Cuando apareció los tratamientos antirretrovirales, la historia cambió completamente. Se les comenzó a dar tratamiento antirretroviral y la diarrea sería una cuestión de mejorar inmunológicamente para que el paciente salga adelante. Por lo tanto, cuando ustedes vean pacientes con diarrea severa, paciente VIH positivo, y no está en tratamiento antirretroviral, inicien inmediatamente el tratamiento antirretroviral y resuelven el cuadro. Si quieren añadirle el cotrimoxazol, añadirle la nitazoxanida y la cipro, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Pero la base fundamental es mejorar inmunológicamente al paciente con la targa. Y el targa les va a resolver el problema, ¿ya? Y hay que tener en cuenta ese detalle. Esta lista son los antibióticos indicados para las bacterias enteroinvasivas, ¿ya? Ahí están las recomendaciones en las dosis, cómo se deben de dar. Las vamos a pasar de largo porque ahí solamente es una tabla indicativa. Ahora hablemos sobre infecciones nosocomiales. Estas son las adquiridas en hospital, las diarreas adquiridas en el hospital. La más compleja de todas es la producida por Clostridium difficile, que tiene una toxina especialmente, ¿no? Entonces, miren, es la más frecuente, diarrea infecciosa adquirida en el hospital. Afecta principalmente el colon. La infección en el intestino delgado es rara. Cuando se afecta el colon y el intestino delgado, la mortalidad es altísima, más del 60%, ¿no? Es una cosa muy severa, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Hay factores de riesgo muy importantes. Los de la cirugía previa de colon e intestino delgado podrían facilitar la diseminación al intestino delgado, ciertamente. Las enfermedades inflamatorias intestinales también podrían afectar la diseminación. Pero la aparición de la diarrea por Clostridium difficile, la mayoría de las veces se debe a el uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Entonces, es un paciente al que le hemos dado antibióticos a amplio espectro por largo tiempo y hemos facilitado la colonización de Clostridium difficile. Una vez que ingresó ese germen, le produce una diarrea, una colitis pseudomembranosa, ¿no? Entonces, lo que van a ver es una diarrea sanguinolenta con pseudomembranas. Cuando vean eso, entonces van a ver que es un paciente severamente enfermo,
al que le han dado una gran cantidad de antibióticos, ¿no? Entonces, es una cosa muy grave. El paciente tiene que ser manejado en unidad de cuidados intensivos, la mortalidad es alta, ¿ya? Entonces, el tratamiento en esos casos es utilizar metro y vancomicina, ¿no? Y algunas veces se puede utilizar alguna antitoxina. Entonces, ¿hay medidas previas? Sí, lavado de manos, precaución de contacto, limpieza ambiental, para no diseminar el agente. Este germen se puede diseminar en los otros pacientes dentro del ambiente hospitalario. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con la colitis pseudomembranosa. Rotavirus. Se estima que 25 pacientes de los ingresos hospitalarios por rotavirus en Estados Unidos fueron infecciones asociadas al cuidado médico, ¿no? ¿Cómo evitar rotavirus? Con la vacuna, ¿ya? Eso es importante. Principalmente rotavirus en niños es un problema serio. Norovirus. Los brotes ocurren en los centros de salud, principalmente en asilos y en residencias geriátricas, ¿ya? Norovirus. Esto me llamó la atención y es relacionado con las infecciones relacionadas a las endoscopías, ¿no? Y en estos, miren, las endoscopías se realizan ampliamente, ¿no? Las infecciones resultantes son raras, pero para que sean raras tiene que haber un manejo adecuado de infección de los materiales, especialmente la CEPRE, los equipos de CEPRE. Los patógenos más comunes que pueden existir son pseudomonas, salmonelas y el virus de la hepatitis C, ¿no? Actualmente también hay una preocupación creciente por las enterobacterias, y dentro de las enterobacterias la que más preocupa son las KPC, las Klebsiella KPC, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Y adicionalmente, alguien que también puede heredar las KPC, que es ¿quién? La Escherichia coli. Para variar, la Escherichia coli también está metida ahí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Miren, los elevators, que es esta parte que tiene el CEPRE, ¿ya? Aquí, ¿no? En los endoscopios de paracepre, ¿no? Son difíciles de limpiar y han sido identificados como fuente de infección. Estas son infecciones asociadas a endoscopía, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Diarrea del viajero. Nuestro país cada vez más es un destino turístico. Y los peruanos cada vez más viajamos, ¿ya? Y no solamente viajamos a Estados Unidos, a Europa, sino también viajamos a los países del Asia, también hay viajes al África, o sea, hay viajes. Entonces, tanto hay viajes y también hay viajes internos. O sea, la diarrea del viajero no es un tema banal, es un tema que existe, ¿ya? Miren, se define como 3 o más deposiciones no formadas en 24 horas acompañadas de al menos de uno de los siguientes síntomas: fiebre, náusea, vómitos, urgencia para defecar, dolor abdominal, cólico y tenés. Obviamente hablando en personas que están migrando, ¿no? O que están viajando. Aunque sigue siendo común, la incidencia ha disminuido a 10 al 40% en las últimas 2 décadas. Pero es para los Estados Unidos. Al Perú no conozco cifras, ¿no? Podría ser un bonito trabajo de investigación. Factores de riesgo asociados son viajeros jóvenes, mochileros, comidas estilo buffet, consumo de comida callejera, visitas a familiares o amigos, se supone fuera, tours de aventura con múltiples destinos y estadías en hoteles esos de todo incluido, ¿no? El de Cameron, todos esos hoteles de todo incluido, ya, eso, ¿no? Que la comida es malaza pero abundante. He ido a 3 o 4 veces me han invitado a esos lugares. Ya. Es para comer, hay harta comida. Pero no porque sea un montón, es bueno, ¿no? Personas con enfermedad inflamatoria intestinal son principalmente preocupantes, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, se han identificado agentes etiológicos por cada región. Por ejemplo, para los viajeros de América Latina tenemos
ETEC, que es enterotoxigénica, Escherichia coli. EAE, que es Escherichia coli enterogregativa. ¿No? Linda la Escherichia coli. Norovirus y rotavirus. Para los viajeros al África, ¿sí? No hay en África, tenemos enterotoxigénica, norovirus, salmonelas y shigella. O Asia. Hay un montón más. Para los viajeros al Asia, es muy parecido a América Latina, tenemos enterotoxigénica, enterogregativa, Campylobacter, shigella, norovirus, rotavirus y Yaml. Pero se come riquísimo en Asia. No sé si alguien haya viajado a Asia, pero se come riquísimo. En Tailandia se come fenomenal. ¿No? Ni qué decirles en China, ¿no? Se come riquísimo, ¿no? Entonces, como vamos a comer riquísimo en esos lugares, y por eso los peruanos somos de buen diente, lleven su cipro, lleven su acitro, y van felices, ¿ya? Y sus sales hidratantes, nada vergüenza. ¿No? Sudeste asiático, Campylobacter, Salmonella, ETEC y Yaml. Entonces, como ven, ya hay una diferenciación en varios agentes. Por suerte, son autolimitadas, duran de 4 a 5 días. Pero yo te digo, si te vas de viaje, en tu paquete turístico, si tu paquete turístico dura 4 o 5 días, tu paquete turístico va a incluir viajes de tu dormitorio a tu baño los 4 días ininterrumpidos. O sea, del lugar donde visites, lo que vas a conocer mejor es el baño y la forma como rueda la cosita, como gira. Porque en el hemisferio norte gira de la manera contraria. En el hemisferio sur, ¿no? Entonces, si no, vayan al norte. Cuando viajen al norte, fíjense cómo gira el agüita. Se llama velocidad de corrimiento, ¿no? Entonces, como van a estar con diarrea 4 o 5 días, van a poder hasta tomarle tiempo porque no van a poder salir a ningún lado por la diarrea. Entonces, es preocupante, ciertamente, cuando tienes ese tipo de problemas, ¿no? Me acuerdo mucho el equipo de tiro olímpico de los Estados Unidos llegó al Perú. El equipo de tiro olímpico de los Estados Unidos llegó al Perú, ¿no? Y me llamó Pancho Boza. Lo que era ¿qué hora era? 10 de la noche, 11 de la noche. Doctor Luchetti, sí. Me han dado su número. Me han dado su número, me han dado su número porque necesitamos una consulta. ¿Qué pasa? Le digo, necesito que venga a ver, y me tuve que ir al hotel, ¿cuál hotel fue? Al Meliá. Me tuve que ir al Meliá a ver al equipo de tiro olímpico, porque resulta de que la tiradora olímpica de fosa, no sé cómo era una cosa esa, era una chibola, de ese tamañito, que estaba con una diarrea, y tenía que competir al día siguiente, ¿no? ¿Y qué hacemos? Yo estaba con diarrea de viajero. ¿Qué cosa había pasado? No sé qué cosa se había empujado en Miraflores que le había producido diarrea. Y estaba fregada, pues la chica. Entonces tuvimos que darle citromicina, controlarle, hidratarle y todo. Al final me regalaron su camiseta, me dieron un miembro opcionario del tiro olímpico. La chica sacó medalla. Entonces feliz yo porque tengo mi camiseta hasta ahora. Como me queda gordo ya no me queda, parece una vaca, pero bueno. Da plata tener diarrea, no es una cosa, aprendanla bien. Entonces, pero es autolimitada, en 4 o 5 días se resuelve, ¿no? Un grupo puede desarrollar intestino irritable, ¿no? Y factores asociados pueden ser diarreas frecuentes, diarreas previas al viaje, eventos de diarrea estresantes, esta chica tenía uno de ellos, ¿no? O infecciones por enterotoxigénica en las cuales puede haber invasión de un agente o toxina. Diagnóstico. Para el diagnóstico, el PCR detecta cerca del 40% de las agentes, ¿no? Como les digo, va a ser muy rápido, o sea, el PCR es rápido, aumentado y probablemente no tengamos tiempo de identificarlo, ¿no? Pero de todas maneras, a veces cuando son grupos de personas, es importante analizar para ver si es que se puede identificar el germen ante la posibilidad de que el resto también se contamine. La recomendación de CDC es bien clara, son 4 palabras. Hiérvelo, cocínalo, pélalo o evítalo. Esas son las 4 recomendaciones cuando hay ante una comida. Medidas claves: evitar comida callejera,
mantener higiene de manos siempre, preferir alimentos cocidos siempre, ¿no? Eso de comer ceviche en el Perú va a ser problemático siempre, ¿no? Todos los que comen ceviche lo comen ceviche el segundo o tercer día, no lo comen el primer día. El primer día comen ceviche, al día siguiente están con diarrea, ¿no? Eso es muy común. Entonces, quimioprofilaxis, miren, subsalicitato de bismuto podrían tomarlo, rifaximina, si lo encuentran, me pasan la voz, probióticos también podrían usarse, pero podríamos llevar antibióticos profilácticos, dentro de ellas las fluorquinolonas, la cipro, siempre la buena cipro en el bolsillo, que les va a servir para las diarreas y para la gonorrea también, ¿no? Pero han demostrado que tiene resistencia. Y lo otro que tienen que llevar es acitromicina. Cada vez que viajen, su citro y acitro. Y lleven buena cantidad, cosa que si su amigo tiene, se la vende. Y como él está con diarrea, se la cambian por cerveza. Entonces, soporte general, hidratación y reemplazo de electrolitos. Eso es lo importante tener en cuenta. Control sintomático, probablemente de náuseas o dolor abdominal. Para eso, un analgésico o, no, por eso bastaría. Medicamentos, ya hemos hablado del bismuto, loperamida, siempre con mucho cuidado, fluorquinolonas y la citromicina para controlar, especialmente si es una zona donde hay campilobacter. Estas son las recomendaciones para inmunosuprimidos. ¿Ya? Ya hemos hablado de Cryptosporidium, Disosporium, Microsporidium, ¿no? Que están asociadas a enfermedad SIDA avanzado, y el tratamiento antirretroviral va a resolver principalmente ello. Podemos asociarle nitazoxanida o cotrinozazol también, pero el tratamiento para VIH resuelve el problema. Citomegalovirus es un serio problema. Si nosotros identificamos citomegalovirus y tiene diarrea, entonces es una situación grave, ¿ya? Porque es una enfermedad muy avanzada. Hay que tratarlo con ganciclovir o valganciclovir, ¿no? Que puede ser, si es que no tolera el ganciclovir, tendríamos que utilizar endovenoso. Entonces, son cuadros graves, severos y son sistémicos, ¿no? Usualmente está relacionado con pacientes con VIH avanzado o inmunosuprimidos severos. Mycobacterium avium complex produce diarrea, sí, pero en nuestro país no es muy común, ¿ya? Parece que por cuestiones ecológicas es desplazado por Mycobacterium tuberculosis. Muy pocas veces se ha descrito casos de diarrea por Mycobacterium avium complex acá en el Perú. En otros países de Latinoamérica sí. Lo he visto en Argentina, lo he visto en Chile, he visto algunos casos. En Brasil hay casos. En Venezuela también había casos. Colombia no lo sé, no he preguntado, ¿no? En la zona andina tampoco he visto que se reporten casos. Pero de todas maneras es una enfermedad que siempre tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Si hay un reporte, se hacen un GeneXpert y por ahí le reportan que es un Mycobacterium avium complex, véanlo con cuidado, analícenlo bien, ¿no? Si es que están acá en el Perú. Tuberculosis, definitivamente es una diarrea crónica que hay que tratar. Isoplasma cada vez se ve con mayor frecuencia. Si no es tuberculosis, piensen en isoplasma. Y algunas características importantes. Si la persona es un migrante del norte, léase, un colombiano, un venezolano, piensen en isoplasma, ¿ya? Entonces, el VIH con targa se resuelve, muchas veces es indistinguible de las otras enfermedades. Esta es la lectura obligatoria para el examen, ¿no? La del MUNOC. Entonces, y bueno, entonces eso sería todo.